En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a hablar sobre el tema de la libertad que proponen los neoliberales y vamos a ver lo que dice Hayek, Friedrich Hayek, el premio Nobel de Economía en los años 70, padre del neoliberalismo. Quiero recomendar ampliamente este libro que muestro a continuación. Se llama Crítica a la razón neoliberal. Está escrito por Miguel Ángel Contreras Natera, Ediciones Acal. Contreras Natera es sociólogo, doctor por el Centro de Estudios del Desarrollo, perteneciente a la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que se le llama neoliberalismo a la doctrina filosófica, social, económica, que se implementó desde los años 70, primero en Chile, con un golpe de Estado, hay que recordar, derrocan a Salvador Allende, la derecha, los militares chilenos, en complicidad con la CIA de Estados Unidos. Y casi una década después de experimentar en Chile, lo llevan a cabo Estados Unidos, Inglaterra, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente. Hasta que entró en una crisis severa, en el año 2008. Es la doctrina del capitalismo. A ellos no les gusta ni que se le llame capitalismo, ni que se le llame neoliberalismo. Ellos se denominan simplemente liberales. Aunque también hay varios grupos, los libertarios, los anarcocapitalistas, los minarquistas, que admiten un Estado mínimo, o los anarquistas de mercado, como les decía, que no aceptan ningún tipo de Estado, ningún tipo de bienes públicos, todo sería bajo la propiedad privada. Bueno, les decía entonces que el neoliberalismo, vamos a llamarle así, porque sería el liberalismo aquel anterior al siglo XX, cuando precisamente con la Gran Depresión, después de la Primera Guerra Mundial, se instaura el keynesianismo con John Maynard Keynes, gran rival teórico de Hayek precisamente. Quiero hacer hincapié que el neoliberalismo, el capitalismo, tiene tres pilares fundamentales: el individuo, la libertad y el mercado. Obviamente todo entendiéndose bajo los conceptos de liberalismo. Ellos le dan su propia definición, su propio contenido a esas categorías. En cuanto a la libertad, hay que distinguir primero que hablaríamos de dos tipos de libertad, la positiva y la negativa. Recuerden que estos videos son solamente para mostrarles el tema, motivarlos a que después ustedes hagan una más profunda investigación, lectura y estudio sistemático al respecto. Nunca se pretende consumir estos temas en unos pocos minutos. La libertad positiva sería aquella, digamos, externa, en la que tú puedes elegir aplicar tus elecciones, que tú puedes hacer algo. Y la libertad negativa sería aquella en la que no hay coacción, en la que no hay sometimiento a la voluntad de otra persona. Pues Hayek solamente se refiere, para su doctrina liberal, a la libertad negativa. Él exige que el Estado ni ningún otro individuo ejerza coacción sobre otro individuo, que no le amenace a su propiedad privada, que no le impida física, materialmente poseer, tener propiedad privada, producir, intercambiar, comerciar sus productos, sus propiedades. Si no hay esa coacción, si no hay ese impedimento sobre la propiedad privada, dice Hayek que ya hay libertad.
Y Hayek, por supuesto, pone al Estado como el principal protagonista de una coacción sobre los individuos. De tal manera que si no cumplen las leyes del Estado, el Estado los castiga. Pero, aunque ellos lo niegan, se sabe perfectamente que esta libertad es solamente una libertad económica, una libertad de mercado, una libertad para relaciones mercantiles bajo el sistema de producción capitalista, de propiedad privada. Por eso dijimos al principio esos tres pilares fundamentales: individuo, libertad y mercado. Pero todo ello bajo el sistema de producción capitalista, que es bajo la propiedad privada de los medios de producción, dice Marx. Los liberales, por cierto, dicen no hay distinción en medios de producción o de no producción. Simplemente la propiedad privada es sobre cualquier cosa que tú puedas poseer mediante tu trabajo. Y ellos no distinguen si son medios de producción o no medios de producción. Bueno, pero aquí la crítica que en este canal, que es de contenidos con percepción desde la izquierda, sobre todo de los escritos de Marx, la crítica que la hace Contreras Natera en el libro es que Hayek falla nada más al considerar la libertad negativa, porque la positiva también es parte esencial de la libertad, el poder hacer las cosas, ejecutar las cosas. Dice Natera que la libertad positiva nunca estaría sometida, nunca estaría en función de la negativa, sino al revés, que la ausencia de coacción, o sea, la libertad negativa, debe estar en función de una libertad positiva de elección y de ejecución, de aplicación de esas elecciones. Y este error lo comete Hayek porque su concepto de libertad es solamente una libertad para relaciones mercantiles, es solamente una libertad económica. Tan es así que todos los liberales, tanto los que aceptan cierta intervención del Estado como los anarquistas de mercado, provienen de las concepciones de John Locke. Sería necesario hacer otro video sobre cómo John Locke ideó el individualismo y la libertad, como le dice también Contreras Natera, de posesión, una libertad de posesión, una libertad nada más para propietarios. Nada más adelanto que John Locke, el filósofo inglés, en su tratado sobre el gobierno civil, dice que los únicos que pueden tener derechos, los individuos con esta libertad, son los que sean propietarios. Los no propietarios no entran en esta categoría. Y eso se explica muy bien porque John Locke, bajo el mandato del rey inglés, escribió las constituciones de Carolina para las nuevas tierras en el continente americano, donde se fundaron las 13 colonias. Necesitaban esa teoría que fundamentara sus acciones colonizadoras en las nuevas tierras de América. Entonces la posesión, la propiedad privada era fundamental en su teoría. Y de ahí se despliega toda la fundamentación teórica para los capitalistas. Libertad está asociada con propiedad privada. Obviamente, cuando deja fuera de esa libertad a todos los que no son propietarios, es ahí, como dice el doctor Enrique Dussel, donde se observa la injusticia, dice Dussel refiriéndose a los profetas bíblicos. Se hace la crítica al Estado, al poder, desde la perspectiva, desde los zapatos del que sufre la injusticia, los efectos colaterales de ese sistema. Bueno, para terminar, puedo leer un fragmento de este capítulo, la concepción de la libertad bajo el sistema de Hayek, con el objetivo de avanzar en una radicalización de la concepción de la libertad. Es necesario vincular las dos esferas constitutivas, tanto su dimensión positiva como la negativa.
Positivamente es la facultad efectiva de elección que posee cada persona para conseguir sus propósitos o metas. Negativamente es la condición de que ningún individuo debe someterse a la voluntad de otro. La libertad para Hayek no es en esencia poder hacer, no es efectiva capacidad de elección. Este proclama un concepto monovalente que solo consiste en la no interferencia ajena. Por el contrario, la libertad depende de cuántas puertas abiertas tengo. Lo que significa necesariamente el tener oportunidades de acción y elección. Si se considera con más detenimiento la libertad en todas sus dimensiones, se reconoce que el aspecto fundamental del ideal de libertad es el positivo, y ello en dos planos. Primero, en cuanto al elemento poder hacer, incluye conceptualmente el de no hallarse interferido, y segundo, en cuanto a la libertad como independencia frente a la voluntad de otros. Solo puede constituirse en función lógica y real de la capacidad efectiva, personal, para hacer algo. Por eso, el sentido de la libertad que reconocemos en la independencia frente a otros es tributario del sentido de la libertad como poder y no al revés. Es decir, como la libertad positiva, hacia la libertad positiva. Muchas gracias. Te invito a que puedas leer esta obra o investigar en otras fuentes acerca de la concepción de la libertad en los liberales, en los capitalistas y los que hacen la crítica a partir de Marx de la libertad como la concibió Friedrich Hayek. Muchas gracias, deja tus comentarios, comparte el video y nos vemos en otro video de Cultura Grimos, que difunde cultura popular desde una perspectiva de izquierda. Gracias por tu atención.